Ayer charlábamos con las compañeras y es este asunto de la gerontofobia. Exacto. ¿Sí? El edadismo, o el edadismo, viejismo. como lo quieras Sí. llamar, que, insisto yo, a mí me parece que es uno de los modos de discriminación más ocultos. Pero claro. Muchos pibes, lo charlo con mis hijos, lo he discutido con mis hijos y todo esto, que se ven muy emancipatorios en muchos aspectos, que por supuesto ellos mismos se están revisando una cantidad de conductas que la sociedad tiene, que son muy discriminadoras en muchos aspectos. Sin embargo, se les cae un viejo de mierda como nada. Sí, ¿Sí? sí. O ¿sabes cuál es la más fácil? La infantilización. Que inhabilita a la persona, al adulto mayor, y los hace ver como niños, y no son niños. Efectivamente. No lo son. Y esta cosa del abuelo o abuela, ¿por qué Total, sí, por qué no? Porque el mandato del ser abuelo Tal a cual. cierta edad también, Uno de ¿no? los especialistas, médico de familia y especialista en adultos mayores más destacados de la Argentina es Diego Bernardini, que está en línea con nosotros. Sí. Diego, ¿qué tal? Marcos Citadini, aquí junto a mis compañeras en Radio 10. ¿Cómo va todo? Marcos, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el llamado y gracias por la generosa presentación. No, por favor. Bueno, un poco está planteado el tema, ¿no? Esto de... bueno, en principio es una pregunta bastante simple. ¿Está bien o está mal decirles abuelo o abuela a los adultos mayores? Y sí, está mal. Está mal a menos que quienes se los digan son sus propios nietos o nietas. Está mal porque de alguna manera reduce la identidad de esa persona a un rol que, ustedes fíjense, es un rol familiar, es un rol que no tiene obligaciones, no tiene derechos. Ser abuelo de alguna manera te llega por esas cuestiones de la vida, pero está muchas veces en la decisión de la propia persona ejercer ese rol. Hay abuelos muy presentes y hay abuelos extremadamente ausentes. Es interesante algo que vos planteabas, que leía por allí, esto del principio de autonomía, ¿no? Que esconde decirle abuelo a alguien, como que lo estás ya inhabilitando. Y claro, o etiquetando de un modo, ¿no? Claro. Que es unidimensional. Y sí, porque del abuelo a, como decía a tu compañera, a la infantilización, al abuelito o a la abuelita, hay un pasito, si se quiere. Y la realidad es que de alguna manera vos con esos estereotipos que transmiten esas formas de expresión, lo que estás haciendo es limitar la autonomía, porque vos al infantilizar, a ver, ¿a quiénes cuidamos? ¿A quiénes protegemos? ¿A quiénes vemos como vulnerables? A los niños, lo cual está muy bien. Pero una persona mayor, por el hecho de cumplir años, no solo no tiene que perder esa identidad y ese derecho a decidir y hacer lo que quiere, por supuesto siempre hablando en condiciones de salud, pero lo que aquí hacemos es pasar a eso que ustedes mencionaban, a esa discriminación que efectivamente es la más frecuente, es la más común y es la que vamos a sufrir todos a este paso. Perdón, Sí, Diego, yo ahí- le quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vero Carelli te saluda, un gustazo. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto siempre charlar con vos. Vos tenés un podcast y algo que está muy copado que se llama La Segunda Mitad, ¿no? Que habla un poco de la segunda mitad de nuestras vidas y me parecía interesante explorar un poco esto, de qué se nos habilita socialmente una vez que cumplimos 50, ¿no? O una vez que llegamos a la adultez. Bueno, ese es un buen punto, porque haciendo el puente o articulando con el tema que veníamos charlando, hay abuelos que tienen menos de 50, que tienen 40 y largos, o que tienen 50 y cortos, ¿no? Entonces, el tema de la segunda mitad es muy interesante porque si bien en mi caso, o a través de mi segundo libro, uno colocó ese número que es muy simbólico por el medio siglo de vida, por una cifra redonda, la realidad es que la segunda mitad es un concepto que es bastante flexible, pero que de alguna manera nos llega a todos, los que andamos por esos números, con un momento de vida donde tenemos experiencia, donde sabemos lo que nos gusta, donde sabemos lo que nos hace perder tiempo, donde claramente nos damos cuenta que hay una finitud, que existe, porque yo cuando lo hablo con mis estudiantes de medicina o de kinesiología, chicos y chicas de 20 y pico de años, todavía están en la época de inmortalidad que todos hemos vivido, ¿no? A los 20 y tantos. Pero ya a los 40 y largos o a los 50 y cortos vos ya empezás a ver que los que tienen hijos seguramente están terminando de criarlos, que los padres empiezan a tener otro tipo de demanda hacia vos, pero que por sobre todas las cosas, como decía esa famosa publicidad, ya muchas veces te dicen señor o señora, ¿no? Entonces, bueno, ahí las cosas cambian. Pero mira, un tema, y cierro esta idea con esto. La realidad es que los límites de la edad, que es un ordenador muy fuerte porque a los 7 empezás o a los 6 empezás la primaria, a los 18 sos mayor de edad, los límites de la edad con el paso del tiempo, y aquí la idea de la segunda mitad, empiezan a borrarse.
empiezan a borrarse. Hoy valoramos la experiencia, los gustos, las ganas de hacer, y así lo están valorando las empresas que se dan cuenta de este nuevo mercado, si se quiere. Claro. Es re loco porque pareciera que cuando tenés 50, no sé, pareciera, o cuando tenés más de 60 no tenés más sexo, por ejemplo, ¿no? No tenés más una vida, no viajás, no vivís. Digo, no hay parejas de gente mayor en el cine o en... Que se agarren de la mano, que se besen. Es exacto, ¿no? Que tengan una vida. Sí. Vos tocaste un tema que es fundamental, porque atrás de ese rótulo del abuelito, nadie se imagina a dos abuelitos teniendo sexo. No, definitivamente. Si nos ponemos a ver... Y el deseo no desaparece, eso es lo que la gente no desaparece, se transforma. Perdón, pero ahí pregunto, se transforma. ¿ves? Porque uno tiene una mala idea, mala interpretación de esto que está diciendo Vero. O sea, es así, uno se imagina a los abuelos celestiales. Ahí está. Mira, claro. Pues no, mi ciela. ¿Tienen deseos? Yo a mis estudiantes les digo, agarren a alguno de sus abuelos o abuelas con mayor complicidad y pregúntenles. Y les puedo asegurar que se van a llevar muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Porque, a ver, que desaparezca no significa que se transforme. Y la transformación en general va para bien. Y esto es muy interesante. Los estudios nos lo están mostrando. Claro. Cuando vos ves las investigaciones que se hacen sobre sexualidad en la adultez o en las personas mayores, el nivel de satisfacción aumenta con la edad, porque vos ya te conocés, ya sabes lo que te gusta, ya sabes lo que querés de un compañero. Claro. Mira, y te doy quizás un ejemplo fisiológico, pero que aplica a este caso. Los hombres, como todos sabemos, tenemos un umbral de excitación mucho más temprano y más rápido que la mujer. Pongámoslo en estas palabras, se nos para más rápido. ¿De acuerdo? La mujer tiene una cosa más lenta. Bueno, con los años, ¿qué nos pasa a los hombres? Y el estímulo tiene que ser mayor, tenemos más lentitud en la respuesta, y esa curva de excitación se acopla, si se quiere, y vale la expresión, con la curva de excitación más lenta de la mujer, por lo cual, cuando vos hablas con las mujeres maduras, que tienen relaciones con hombres en este caso, tienen habitualmente niveles de satisfacción y de complicidad más alto. Te lo resumo en esto. La erótica y la sexualidad en la segunda mitad de la vida es comunicación y es encuentro. Hay pasión, hay penetración, hay juegos, lo que vos quieras, pero sobre todas las cosas es comunicación y encuentro. ¿Qué sería de los 50 en adelante, la segunda mitad de la vida? Y bueno, mira, es simbólicamente, llamémoslo así, porque además, y te doy un dato más, si ponemos a pensar en esa segunda mitad de la vida, va a ser la etapa más larga que seguramente nos toque vivir a la mayoría de nosotros. Hoy tenemos que pensar en una etapa de longevidad donde, a ver, los chicos que hoy están naciendo, las tendencias, las proyecciones nos dicen que la mayoría de ellos van a llegar a vivir a los 100 años, ¿de acuerdo? Nosotros, los que andamos alrededor, yo tengo 56, los que estamos en alrededor de esta edad, es muy probable que celebremos nuestro cumpleaños número 95. Fíjate todo lo que tenemos por delante por vivir. Ahora, esas transformaciones. Ahí, Diego, te pregunto por algo un poco más frío, si se quiere, que es el mercado laboral, ¿no? Porque es esto que vos decís, la vida se alarga cada vez más y sin embargo, por diferentes motivos, como que el mercado laboral cada vez parece que se achicara más, ¿no? Digo, a los 20 años sos demasiado pibe para tener un laburo como corresponde y a los 50 ya sos un viejo que si te quedaste sin trabajo, si tuviste la suerte de ir acumulando experiencia y buenos trabajos y a veces por supuesto suerte, capaz que te va cada vez mejor, pero también te podés haber caído del sistema y es muy difícil volver a entrar porque sos un tipo grande. ¿Qué se hace con eso, digo? Porque seguro que te llegarán estas inquietudes también, ¿no? Sí, no solo eso, sino que cada vez forma más parte de la agenda. Mira, lo primero que vos comentabas, ¿qué se hace con eso? Es hablarlo. Este es otro tema del cual no se habla. A ver, con el mercado laboral viene enganchado un tema que es el retiro, la jubilación. Hoy tenemos que poner en agenda algo que ya muchos países están haciendo, que es flexibilizar esa edad de retiro. La persona que quiera retirarse, como el señor que ha cargado medias reses durante toda su vida, hay que respetarle y darle el derecho a ese retiro. Pero tenemos otras profesiones, como por ejemplo en mi caso, profesor universitario, médicos, arquitectos,
que a los 65, por poner una fecha así, un límite, 62, 65 años, que es la edad de retiro, están en su plenitud. Claro. Y vos te estás perdiendo un capital humano que es impresionante. Entonces, primero, el mercado laboral tiene que flexibilizarse y darle la posibilidad a aquella persona que quiere seguir trabajando, que lo haga, como aquella que se quiere retirar, que se retire. Pero por otro lado, hay que empezar a abrir los ojos. Hoy también las investigaciones nos están diciendo que equipos de trabajadores, de colaboradores intergeneracionales, donde tenés personas de 60, de 50, de 40, tienen mucho valor, porque hay una perspectiva, hay una visión, está esa experiencia que te dan los años, que esa no la pedís por Amazon, ¿entendés? Esa es la vida. Entonces, mira, ya hay empresas que están recontratando trabajadores que se han retirado, ya hay gerentes que están empezando a considerar, sobre todo en recursos humanos, lo que son los valores, los atributos, que sabemos perfectamente que mejoran con la edad. Entonces, bueno, esto es abrir los ojos y hablarlo, como la erótica y la sexualidad que hablábamos recién. Claro. Diego, gracias por esto, por supuesto esto da para mucho más. Mil preguntas lo vamos a seguir charlando. Gracias por esto. Por favor, un abrazo a ustedes y que tengan buenas tardes.